Y te habíamos anticipado que íbamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de las personas con discapacidad y cómo está nuestra ciudad, ¿no? Cuáles son los impedimentos quizás que encuentran al subir a un colectivo, al transitar alguna vereda, las calles, al cruzar, la accesibilidad. Bueno, para eso tenemos a 6 invitados esta noche. 6 invitados, de los que me estoy aprendiendo los nombres de cada uno. Antes de ver el informe vamos a presentarlos y a darles la bienvenida, ¿sí? Gonzalo Zárate, del Observatorio de los Derechos de Personas con Discapacidad. Gracias, buenas noches por estar acá. Elsa Sánchez, del Grupo de Padres, Familias, Amigos de Personas con Discapacidad. Gracias por estar, buenas noches. Tengo a Nair González, también del Observatorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Arnaldo Videla, también Grupo de Padres, Familias y Amigos de Personas con Discapacidad. Y después tenemos a Diana Román y a María José Pasos, de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma. Bueno, con todos ustedes, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar esta noche sobre la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Y cómo se está trabajando esto en el Consejo Deliberante? ¿Qué pasa con el municipio, con nuestra ciudad? Pero antes... Vamos a ver el informe. La constante preocupación de los concejales por la inclusión social de las personas con discapacidad se refleja en las propuestas presentadas con las que buscan contribuir con acciones concretas. De esta manera, los ediles trabajaron en proyectos que tienden a garantizar cupos laborales en diferentes instituciones, facilitar y contemplar las desventajas que presentan las personas discapacitadas a la hora de desenvolverse para realizar trámites personales o simplemente desplazarse en la ciudad. Pedidos como el de recondicionar espacios públicos con una mirada integradora, el de garantizar estacionamientos para personas con movilidad reducida, son proyectos en los que trabajan los concejales, además de contemplar los requerimientos que los mismos vecinos afectados realizan ante el Concejo, incluso en uso de la banca del pueblo. Y Gonzalo, del Observatorio, ocuparon la banca del vecino este año en el Consejo Deliberante. ¿Con qué inquietudes, ¿no? ¿Y cuál era el motivo que los llevó a ocupar esta banca? Sí, exactamente. Fue el 10 de mayo, debido a que bueno, el observatorio cambió sus autoridades, los servidores este año. Fue una especie de presentación formal, pero también bueno, una forma de transmitir a los concejales las situaciones que vive día a día la persona con discapacidad. Quiero recordar que hace muy poco el municipio de Ushuaia se adhirió a la ley 48, entonces por ahí muchas veces el municipio queda como que, o el consejo solo está en cuestiones de accesibilidad, de rampas, de acceso, y en realidad la propia ley 48 tiene muchos artículos que incluyen trabajo, que incluyen bueno, accesibilidad, educación, salud. Entonces bueno, también fue recordarles un poco, sobre todo la base de todo esto que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su rango constitucional, que significa que es de cumplimiento efectivo, y bueno, y hacer una serie de reclamos con respecto a transporte, accesibilidad, cupo laboral, que es algo que nosotros venimos trabajando muy fuerte porque sinceramente y en todos los ámbitos no se está cumpliendo. La verdad que los porcentajes de ingreso de personas por discapacidad en trabajo son ni siquiera mínimos, son bajísimos. Estamos hablando de, y no quiero entrar en medidas exactas, pero estamos hablando de menos del 1%. Entonces, bueno, también lo que reclamamos... Y ese es un reclamo permanente, porque hablamos de la ley 48, una de las primeras leyes de la provincia. Estamos por las 1000 y pico. Sí, 25 años tiene la ley 48 y todavía la mayoría de los artículos no se cumple parcialmente. Por eso también, bueno, era ese... no es un reclamo, pero sí recordarle a los concejales que nosotros primero que no queremos esta lucha entre consejo y municipio. Tienen que trabajar juntos, nosotros queremos trabajar juntos con todos, además creo que todas las personas que estamos acá convivimos y coexistimos con la discapacidad. Entonces, bueno, que a veces, como lo decíamos en el Consejo, hay muchas ordenanzas que son enunciativas, que plantean ideales que después no se cumplen. No es muy fácil hacer una ordenanza y que después echar la culpa al municipio, que no se hace. También el municipio tiene que empezar a resolver ciertas cuestiones que se van dilatando, que se van retrasando. Por ejemplo... Y mira, por ejemplo, un hecho muy puntual fue el tema del transporte. El transporte, todos saben, hubo una concesión hace poco tiempo, digamos, de una nueva concesión
Se argumentó que no se pudo traer colectivos de piso bajo. En una reunión que hubo, en un debate ciudadano, se habló de que, bueno, que ya estaba listo el conseguir vehículos de pequeñas dimensiones para 6 personas, para suplantar, digamos, esta falencia, y es el día de hoy que todavía seguimos esperando. Claro, Más allá de que es insuficiente. nuevas, ¿no? y no hay todavía unidades adaptadas para las personas con determinada discapacidad. Diana y María José de la CTA, ustedes están pidiendo reuniones en el Consejo Deliberante para llevar adelante, para exponer los proyectos que trabajan desde ese sector. ¿Nos cuentan un poco? Sí, es así. La semana pasada presentamos una nota a todos los bloques pidiendo reunirnos con ellos para también acercarle nuestras inquietudes. Una de ellas por ahí en relación a lo que estaba diciendo Gonzalo, que es un proyecto también de larga data, pues tampoco hay taxis accesibles. Entonces nosotros queremos promover, o que el municipio promueva, alguna liberación de impuestos y demás para alentar, o con créditos para los taxistas, para los propietarios, las asociaciones de taxis, para que pueda haber taxis accesibles. Hay proyectos en varias ciudades del país, entre ellas Puerto Madryn, que es una ciudad turística, donde uno ve cotidianamente son estos tipo partner, estos utilitarios, donde tranquilamente se podría implementar en nuestra ciudad, por lo menos para paliar el tema del transporte urbano, que además por el clima de nuestra ciudad son pocas las personas con discapacidad que estarían también en condiciones de estar esperando un colectivo 20 minutos sin riesgo de enfermarse y demás. Así que esa sería una. Y en relación a las ordenanzas en general, nosotros vemos, lo mismo pasó, nosotros estuvimos haciendo el trabajo también en Río Grande, que hay dentro de lo que es el Consejo, hay una comisión que trabaja con discapacidad, hay muchas ordenanzas que pasan a ser enunciativas, pues las personas con discapacidad y sus familias no las conocen. Entonces, uno de los proyectos que nosotros queremos proponer es que haya una cartilla, así como a nivel nacional salió una ley donde tienen que estar, al momento que una persona va a hacer el certificado de discapacidad, le tienen que dar una cartilla con todos sus derechos, las leyes que lo amparan, que también esto sucede a nivel municipal, ¿no? ¿Qué ordenanzas hay? ¿Qué derechos le otorga el municipio? Porque el desconocimiento es la primera vulneración del derecho, pues la gente ni siquiera sabe qué es lo que tiene que reclamar. Y en relación a la accesibilidad, bueno, estaban viendo las imágenes que ustedes estaban mostrando, el primer infractor es del Estado. Estaba viendo las imágenes del correo, la Casa de Gobierno, la legislatura. Tenemos una ordenanza, la 3005, que es muy completa, pero es antigua. Y apela, digamos, a la voluntad del constructor de modernizar su lugar, digamos, los edificios públicos, con los lugares públicos, pero es buena voluntad. Ya debería el Estado estar obligando a esto, porque si no se siguen abriendo cafés, bares, donde el baño sigue estando en el primer piso. Bien. Y esto sigue sucediendo. Quería contarte algo con respecto a lo que planteaste al principio del taxi. Nosotros tuvimos una reunión en mediados de junio, creo que fue el observatorio, o mayo, en donde nos reunimos con los concejales y en su momento aunaron un proyecto, tanto del concejal Juan Manuel Romano como de Hugo Romero, que eran casos muy parecidos, que era trabajar en una movilidad que sea adaptable para las personas con discapacidad, sobre todo motora, ¿no? Que es la que por ahí un poco es la mayor necesidad. Y ya estaba el vehículo de parte de la municipalidad y ya estaba todo para hacerse, y hasta el día de hoy todavía no hay noticias. Claro. Y el tema con el taxi, o con la asociación de taxi, es cuánta gente voy a llevar, cómo lo voy a, si tengo que tener un celador. O sea, se plantean, hay muchas cosas en juego, los cuales tienen, cómo tal cual, esa o sea, unidad que requiere de una inversión de alguien, de un privado, que evidentemente la va a tener que sustentar. Tal cual, ¿no? que por más que reciba una ayuda del Estado para tener esa movilidad, va a tener una reducción de viajes, porque bueno, tampoco hay una gran cantidad por de eso personas. Es interesante el trabajo mancomunado. Me parece Exacto. que no se trata de acumular una serie, una cantidad de proyectos que después en definitiva terminan en letra muerta, ¿no? Si
si no hay posibilidad de ver cómo es la necesidad, hasta dónde se la puede atender y si hay compromiso, ¿no? También de poder hacerlo, ¿no? Pero además la importancia es que convoquen a quienes convivimos con la discapacidad todos los días, porque bueno, nosotros tenemos un lema que es nada sobre nosotros sin nosotros. No puede gente que no convive con la discapacidad redactar o crear normas sin el conocimiento de lo que es la vida diaria de una persona con discapacidad en primera persona o de sus familiares. Exacto. Nosotras, por ejemplo, tenemos un trabajo que estamos haciendo. Una de las cuestiones es con los chicos con trastorno del espectro autista, que bueno, una de las cosas que se trabaja son los tiempos de espera. Sabemos que en Ushuaia hay bastante problema con el tema del combustible y hay familias que han tenido que dejar la cola para cargar combustible en el vehículo que usan para llevar y traer a toda la familia por no poder esperar para poder llegar hasta el surtidor de combustible. O sea, hasta en esas cosas que realmente el que no convive con esa necesidad, es muy difícil que se pueda imaginar que necesitamos crear una norma para poder tener una prioridad para poder cargar combustible en una estación de servicio en Ushuaia. Claro, son pequeñas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que para ustedes es como muy importante y facilitador, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa y luego sí hablamos y avanzamos con Elsa y Arnaldo a ver desde su sector cómo evalúan la situación de nuestra ciudad acerca de la inclusión social. Vamos al corte, enseguida volvemos.